Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Hola amigos del podcast de Dynamis, hoy tenemos un podcast. No es un podcast más, es otro podcast para ayudarnos a conocer este mundo tan hermoso de la obra del Señor aquí y allá. Y hoy tenemos una invitada muy especial, ella está con nosotros y voy a pedirle a mi amiga Moni que nos salude y nos presente nuestra invitada el día de hoy. Claro que sí, muy buen día a todos los que nos están escuchando desde cualquier lugar donde sea que nos estén escuchando. Nosotros les hablamos desde la ciudad de Armenia, donde nos acabamos de tomar un café espectacular. Les digo no para envidia, no, sino para motivarlos a que se tome un cafecito, se ponga cómodo para escuchar el podcast de hoy, que está hermoso. Porque hoy, como cada viernes de podcast, tenemos una invitada súper especial. Es una bella mujer de Dios, pero sobre todo nuestra amiga y que sirve al Señor en otras latitudes. Ya ella les contará. Y ella es Débora, una preciosa mujer de Dios que un día le dijo al Señor, como quizás tú le has dicho, o quizás le vas a decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Entonces, bienvenidos también a nuestro podcast del día de hoy. Muy bien, así que bienvenida, Débora. Muchas gracias. Un enorme privilegio estar con ustedes y mis amigos y con cada uno de aquellos que nos escuchan, toman de su tiempo para aprender más acerca del llamado, de las misiones, y con la expectativa de que el Señor siempre nos habla a través de lo sencillo, ¿no? Sí, así es. Y por eso, de esa manera sencilla, les recordamos a nuestros oyentes que este podcast también lo pueden encontrar en Spotify y en Google Podcast, una aplicación gratis. Google Podcast es una aplicación que puede descargar de la Play Store y nos busca allí como Dynamis. Y allí va a encontrar el logotipo de Dynamis y del podcast, y ahí están descargados varios de nuestros podcasts. Usted los puede almacenar y Google se los deja 23, 24 horas en el teléfono y luego los elimina para que no se lo cargue. Después lo puede escuchar sin tener necesidad de conexión a internet. Entonces le animamos. Ahora, también puede escucharlo por YouTube, y si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, active la campanita y comparta este podcast con otros hermanos de la iglesia que les puede inspirar en su vida cristiana. Bueno, después de esta pequeña publicidad del podcast de Dynamis, continuamos adelante. Sí, pues un poquito de publicidad, un minutico más. Si acaso usted dice: ve, ¿cómo así que Dynamis tenía podcast? Yo apenas me entero, quisiera escucharlos todos. Pues no se diga más. Su merced puede buscar en las fechas anteriores, ahí están todos nuestros podcasts con temas de interés de la obra transcultural y otros compañeros también ministeriales. Ya ahora sí cerramos publicidad. Gracias, Débora, por aceptar esta invitación. Para nosotros es un privilegio muy, muy hermoso del Señor aprender de personas que están haciendo la tarea transcultural. Así es. Y nos gustaría saber cómo es esa experiencia de ser llamada al campo transcultural. ¿Cómo fue ese llamado? ¿Cómo fue esa experiencia? Uh-huh. Bueno, primero decirles que el privilegio es para mí. Enorme privilegio poder compartir con ustedes. Y un punto de partida es que todos nosotros tenemos un llamado, uh-huh, que es igualmente importante y relevante a los ojos del Señor. Sí. No hay llamados que sean más wow, ¿no? Más fashion, ¿no? es el responder al propósito, al diseño de Dios para con nosotros. Entender que somos parte de un cuerpo, uh-huh, que la cabeza es Él, sí, y que nosotros tenemos una particularidad dentro de ese cuerpo, igualmente relevante. Uh-huh, una función especial. Sí, importantísimo lo que hacemos aquí o lo que hacemos allá.
como parte del cuerpo de Cristo, el Señor me llamó a servirle, a ser testigo. Al principio aquí y luego allá. Cuando el Señor me llama, yo trabajaba en un hospital del estado. El Señor me había restaurado, tal cual, ¿no? Como vasija de barro, fracturada pero restaurada. Y como al que más se le perdona, más ama, llega amén. El entendimiento de lo que es la gracia divina, de cómo es que el Señor nos dignifica, nos restaura la identidad, pero también el sentido de propósito. Y en ese proceso, pues también cambia la visión de para qué tenemos las herramientas, por qué estamos en esta tierra. Y en esa reflexión, pues empecé a servir en la iglesia. Y un 21 de marzo, el Señor me habla específicamente acerca del dedicar por completo mi vida al ministerio. Haciendo aquí un paréntesis, y es que todos nosotros estamos llamados a servir completamente al Señor. Así es. Pero me refiero a dejar el trabajo en el hospital, en una clínica privada, y enfocarme entonces más ya al ejercicio del ministerio. Y ahí empecé a servir. En ese servicio, recuerdo un día lavando, pues estaba en el Ministerio de la Alabanza, pero la alabanza me gusta ese ministerio. Eso, la alabanza de pisos, la alabanza de eso. Y teníamos una fundación para niños en alto riesgo, y ese día habían pintado las paredes del baño. Bueno, no les describo específicamente mejor con no, qué, pero sí, no. Olía un poquito, pues... fuerte. Dejémosla ahí. Especial. Entonces, ¿un olor especial? Sí, por favor, no tanta descripción. No, porque algunas mentes podemos volar y... Ajá. Estoy lavando las paredes del baño y empecé a llorar. Y le dije, Señor, a ver, esto es ministerio. Y me habla el Señor al corazón. Y me dijo, donde te he llamado no puedes predicar abiertamente, pero puedes servir. Wow. Y a través del servicio puedes mostrar quién soy. Y estuve en ese proceso sirviendo en la iglesia local por 5 años, aprendiendo el discipular, el plantar iglesias, y glorifico a Dios por la vida de mis pastores papás. Digo pastores papás porque eso se han convertido para mí. Me enseñaron a tener ese corazón de pastor y corazón de servicio. Y finalmente lo que uno va a hacer a campo misionero es testificar, es servir, pero luego uno va a desarrollar esa función de discipulado. Así fue el proceso inicial de llamado. Ya a los 5 años sirviendo en la iglesia local, un día me dice mi pastor, ahora sí es el tiempo de ir. El Señor había colocado esa carga en el corazón en un viaje misionero a corto plazo ahí en Quibdó, cuando nuestro primer misionero, el pastor Leonardo Torres, la pastora Diana, estaban sirviendo allá. Los pioneros. Ajá. ¡Qué belleza! Y allá fuimos a hacer misiones a corto plazo, un apoyo en la parte de salud. Y allá el Señor puso esto en mi corazón. Y quiero retomar unas palabras que nos dijo Débora, para ustedes que nos escuchan a través de estos medios. Servir es una manera de evangelizar, servir es una manera de predicar. Pero ¿cómo evangelizo? Yo no sé predicar, yo no sé enseñar. Yo no sé cómo le voy a compartir a mi vecino, a mi vecina, el evangelio, no sé de qué manera. Y aquí podemos aprender que el servicio es una forma de predicar, que muchas veces impacta más que las palabras. Muchas gracias,
Débora, por esas palabras que nos inspiran. Y otra cosa que encuentro un factor común comparado a los otros invitados, a nuestros otros obreros que nos han acompañado, la importancia y relevancia de la iglesia local en el proceso del llamado. Fundamental. Total, sí. Total. Nosotros vamos como iglesia. Uh-huh. No es el concepto de que es la iglesia, sí, apoyando pues la visión particular de... No, si bien es cierto que el Señor pone en el corazón ese amor específico que nos ayuda a identificar cuál es nuestra parte, no es la iglesia apoyando la visión de un personaje, sino vamos como iglesia. Así es, como cuerpo, todos juntos. Como cuerpo, en el mismo nivel de relevancia. ¿Cómo irán si nadie los envía? Uh-huh. Igualmente importante. Aquí el punto es identificar, mi parte en las misiones es ir o es enviar. Uh-huh. No podemos decir que todo cristiano es un misionero, porque entonces nadie es misionero. Pero si todos somos llamados a participar en las misiones. Exacto. Así es. Muy bien. Bueno, Débora, y en la experiencia de estar en otro lugar, en otro contexto, en otra cultura, Uh-huh. ¿qué experiencias en cuanto a ese choque cultural o a esas experiencias del aprendizaje de idioma de forma anecdótica nos puede contar, que ilustre un poco la complejidad que tiene a veces el obrero transcultural en otros lugares? ¡Qué belleza! Una escuela de carácter. Total. Donde el Señor usa el proceso para desarrollar en nosotros el carácter que Él quiere ver, el carácter de Cristo. Proceso de renuncia, de aprender a callar. Wow. Una mujer en contexto musulmán. Calle, mijita, y cuando le den la oportunidad de hablar, aproveche. Ore y piense bien para hablar sabiamente, porque quién sabe cuándo vuelva a tener el chance. Ah, caramba. Pero a eso, sumado el que no podemos hablar por la limitación del idioma. Yo he vivido desde el inicio en comunidades musulmanes. Mis vecinos son musulmanes. Aprendí el idioma con ellos. Y ese sentimiento de, podríamos decirlo, de impotencia, Sí. de sentirse un cero a la izquierda, pero así literal, bien a la izquierda, Ajá. donde los niños se me burlaban. Y un día le digo al Señor, Señor, pero así en crisis y llorando, y le dije, Señor, a ver, la dignidad ante todo. O sea, ¿cómo es que uno ni siquiera puede comunicarse lo elemental, ¿no? Y los niños hablan mejor que uno. Y me dice el Señor, ¿y por qué te afecta tanto? Señor, la dignidad. Y entonces me habla el Espíritu al corazón y me dice, ¿no será manifestación de un orgullo escondido? Ups. Porque Ay, sí, ay, ¿por qué nos claro. afecta tanto que la gente se ría? Ajá. Ajá. Estamos en una sociedad donde la gente siempre trata de tapar, ¿no? Sí. La misma tendencia de Adán y Eva, cubrir. O mostrar lo bonito de nosotros. Eso. Ajá. Miramos entonces qué bonita foto colocamos, irreal, Ajá, colocamos sí. en el Facebook. Que no se me vea la arruguita. No, no. Ajá. Ante todo la imagen. Sí, sí, una sí, cultura que está más enfocada en la fama por ser famoso, ni siquiera porque tenga algo por qué ser famoso. Pues eso nos lleva entonces a estar justificando todo. Una equivocación, una debilidad, tratando de cubrirla. Que si fallamos, entonces uno explica primero todo el por qué y luego sí dice uno, ay, qué pena, ¿no? Y allá queda expuesta nuestra vulnerabilidad, porque es que en lo elemental. Y es un proceso hermoso donde literal el Señor trabaja con el carácter, donde hay que aprender entonces a reírse con los otros de lo que uno hace, ¿no? La primera vez
que me invitan a predicar. Allá hay iglesia, limitado, pero dependiendo del lugar, ahí se pueden reunir abiertamente. Y primero el que inviten a una mujer. Eso ya es un logro. Mucha fe. Y segundo, pues con el nivel de idioma que tenía. Y yo iba a predicar acerca de Filipenses. Algo así como 4 aspectos, dejémoslo en pasos, 4 pasos para ser feliz. La palabra feliz es verbajagía. Y terminé usando la palabra verbajaya, que quiere decir peligro. Ah, caramba. 4 pasos para ser peligrosos. Usted verá si se lo predico. No, qué peligro. Creo que dejemos así. Queremos mejor. seguir siendo felices. Sí, en vez de peligrosos. La confusión del idioma, bueno, las palabras, ¿no? Que pala, cabeza. Que lapa, jugo. Adivine de qué pedía yo jugo. De cabeza. Antes de venir para acá, son 14 años allá, pero el proceso de aprendizaje de idioma es de toda la vida. Toda la vida, sí. Por la gracia del Señor, el medio me obligó, sí, ya puedo enseñar, ya. Pero estos desafíos del idioma, le digo Tenaz. a unos hermanos, se había construido un templo en una zona hinduista. El cacique se dio como ese terreno. Y entonces el pasto estaba alto. Y yo quise decirle a los hermanos, ay, ¿por qué no entre todos pues cortamos el pasto enfrente de la iglesia? ¿Qué dijiste? Pasto es rumput. Ajá. Cabello es rambut. Caramba, mandaste a todo el mundo a cortarse el cabello. A peluquearse enfrente a la iglesia. Ay, pequeña diferencia, ¿no? Bueno, esto nos hace pensar en la experiencia de la predicación como no solo como un proceso de enseñar, sino de aprender. Sí, una de doble vía, ¿no? Y la tarea transcultural como un proceso de enseñar y de aprender. Sí. Y podríamos decir que antes, el obrero transcultural, antes de enseñar, debe ser un aprendiz, un discípulo. Hasta el final. Total. En medio de este proceso, el Señor va desarrollando el carácter. 2 elementos fundamentales. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y esa es una escuela de aprendizaje hasta el final. El modelo de Jesús es el modelo del descenso, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despoja, tomando la figura de ¿quién? Del siervo, humilde, obediente. Agachando la cabeza. Un modelo contrario a lo que nos venden, ¿no? La figura, la fuerza, el poder. No, el modelo encarnacional de las misiones, que va a ser el modelo hasta que el Señor regrese, es el modelo del descenso, de el despojarse, de el estar abierto a que los hermanos locales, y digo hermanos locales en el sentido de que en todos los lugares de la tierra el Señor está orando. Hay lugares donde uno dice, Señor, pero en esta etnia, en este lugar, todavía no hay nadie que conozca al Señor. Pero hay una etnia muy parecida, muy cercana, donde hay creyentes que son más conocedores de esa etnia que todavía no conoce del Señor. Y llegar en la actitud de vamos de nuevo como cuerpo. La última oración de Jesús, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo conozca. ¿Cuándo se nos fraccionó eso? Que no es el que va y héroe. El Señor. Hay un autor de la India que dice que el Señor no está buscando héroes, sino siervos. Amén. La figura es el Señor. El modelo del cuerpo en el envío
y el modelo del cuerpo allá en el trabajo. Entonces, como yo siempre me pongo en el lugar del oyente, ¿no? Sí. Y pienso acá, podríamos pensar que la tarea de predicar el evangelio aquí y allá es encarnacional. Sí. Sí. El modelo de Cristo de hacerse parte de. Bueno, y entonces pienso, si es encarnacional, ¿hasta dónde sería correcto y sería bueno? ¿Qué sería la línea, el límite? Por ejemplo, como si yo voy a predicar el evangelio a otro contexto, ¿debo tratar de hablar como ellos? Importantísimo. En el idioma de la gente. Aquí mi amiga del lado que habla, sí, que de esto sí sabe, ¿no? La importancia del aprendizaje del idioma, oportunidad de poder conocer cómo piensan. Cuando está el idioma podemos entender un poco más la cultura, los valores, entender qué es negociable y qué no. ¿Cuál es el principio fundamental que permanece y que es adaptable para comunicar el evangelio? Cuando hablamos de proclamar el evangelio, uno a veces se imagina así como unidireccional. Es la persona que habla, que expresa el mensaje. Pero nuestro llamado no es solamente en exponer el mensaje, sino es cómo el otro me lo interpreta. El concepto a veces de la gente es, no, yo ya le compartí. Ajá, y ya yo cumplí mi parte, ¿no? Eso, ajá. Sí. Sí. Y ya el otro verá. No, Ajá. no. Las estadísticas dicen que en promedio la gente necesita escuchar el mensaje, dicen algunos 21 veces. Y aunque no hay una estadística exacta porque el Espíritu Santo obra de manera diferente, sí nos está hablando de la necesidad de una proclamación continua. Somos testigos y la fe viene por el oír. Hay que comunicar el mensaje. ¿Cómo comunicarlo para que el otro me lo entienda? Y que llegue al corazón. Que llegue al corazón. Y es ahí donde necesitamos conocer bien el mensaje, vivir el mensaje, exponer el mensaje en quién somos, vivir en la verdad, darle la oportunidad de que el otro mire en mi vida. Somos cartas abiertas. La gente sí tiene derecho a meterse en nuestras vidas y mirar desde adentro. Pero adicional, ¿cómo le comunico para que me lo entienda? Y ahí hay que orar al Señor de ¿cuál es la manera en que esta persona va a recibir tu mensaje? Sí. ¿Cuál es el momento oportuno? Entonces, podemos decir que encarnarse en la cultura, cuando el misionero se encarna es porque habla el idioma, pero también tendría que ver con vestirse y con comer lo que ellos comen. Entonces toma mucho tiempo, toma un tiempo significativo, porque uno que está acá, que no vaya, piensa y dice, bueno, y ya el misionero tendrá ya una iglesia con cuántos creyentes. ¿Cuántos convertidos, cuántos bautizados? Pero es un proceso, ¿no? Por eso, entonces, el proceso encarnacional toma tiempo. Detallitos, ¿no? Detallitos. Sí, pero si me lo permiten, yo lo resumo en amar. Porque cuando tú amas, entonces tú quieres que esa persona a la que amas te acepte, te escuche, te atienda el llamado. Entonces, todo ese sacrificio se resume en los amo. Los amo y quiero que conozcan del Señor. Entonces, eso te ayuda en ese sacrificio de despojarte y cambiar tu jean favorito por ponerte falda todos los días o dejar de comer estas cosas tan ricas por comer. Amar. Digo yo que debe ser el sustento y nos ayuda en medio de tantas cosas. Es un desafío tremendo, total. Y el tiempo se nos va, pero ese rápido. Es otro desafío. El inexorable paso del tiempo también se da aquí en los podcasts. Sí. Y bueno, llegando ya a la parte final de este podcast, ¿qué consejos nos daría Débora a quienes allá tienen en su corazón un llamado, han escuchado la voz de Dios que los inquieta a hacer la obra transcultural? Que quizás algunos digan, bueno, yo no voy a ir, pero quiero apoyar, otros dirán, quiero orar, pero hay unos que nos pueden estar oyendo y digan,
yo creo que Dios me está llamando a otra cultura. ¿Qué debiera hacer? ¿Cuáles son los pasos y consejos que le daría a Débora que ya ha transitado por ellos? Hablemos de los principios primero y allí el fundamento bíblico nos da la guía. Personalmente me identifico mucho con Moisés, que uno dice quebrado, fracasado, experimentando lo que dice la filosofía del señor Fernández, una piedra en el camino me mostró que mi destino era ese es un principio también rodar y rodar. Comete ese gravísimo error y viene en una vida de fracaso de unos 40 años, que eso es de fracaso en fracaso. Y en medio de ese cuadro está en el desierto donde se refleja su vida de esterilidad en todo aspecto, y rompe el Señor llamándolo por nombre y luego dándole un llamado. Algo hermoso es ver cómo en medio de ver su vulnerabilidad dice, Señor, pero ¿cómo yo? Ese componente debe existir, cada uno de nosotros con historias diferentes, pero entender que esto es gracia divina, que es el Señor. Pero en su modelo a Él le plació involucrar gente imperfecta, sí, que no llena los estándares. vasos de barro. Vasos de barro con escaras, con fracturas, restaurados, pero puestos en sus manos. Él le dice, ay Señor, pero ¿quién soy yo? Cuando el Señor lo confronta ahí para que luego lo miren en Éxodo capítulo 3. ¿Quién soy yo? Y me impresiona que él está pensando tal vez en su vida pasada y todo eso, pero la respuesta del Señor ahí en el versículo 14 es, yo soy el que soy. No es quién eres tú, Es quién soy yo. Hermoso. Y ese es un principio que nos ayuda a entender que en lo normalitos que somos, es decir, que aquí no está buscando el Señor gente que sea, bueno, tan brillante o capaz, sino gente que pueda entender que el grande en nuestras vidas es Él. Así es. Pero también cuando Él vuelve y le da así como otra excusa ahí en el capítulo 4 y dice, uy, Señor, es que no me van a creer. Y él pensando de pronto en todo su pasado. Sus chicharroncitos. El Señor le dice, ¿qué es eso que tienes en la mano? A ver, él le había cambiado el cetro ahí como del faraón, pues se proyectaba eso, digamos, sí, que el del hijo adoptivo. Y ahora tiene una vara inservible. Pero eso puesto en las manos del Señor abre el mar rojo, ¿no? Y la pregunta sería, ¿qué tienes en la mano? Dios va a usar tus dones, talentos, fracasos que el Señor ha trabajado en tu vida, esas fracturas que el Señor ha restaurado, todo Él lo va a usar. Y poderle decir, Señor, lo que soy, lo que puedo ser, lo pongo en tus manos. Él va a usar cada herramienta. Al dispuesto, el Señor lo capacita. Así A Él no es. lo descresta cuánta gente, con qué capacidad. Y no. Es el Señor que todo lo puede. Pero el dispuesto, muy relacionado con lo que luego Él le dice en el versículo 10 del capítulo 4, Señor, a ver, yo no soy elocuente. Y ahí sí que me identifico yo con todos esos procesos allá. A ver, Señor, pero mira. Y el Señor entonces le dice, ¿y quién ha hecho la boca del hombre? Vemos ahí la conexión. Al dispuesto, al que quiere, Él lo capacita. ¿Qué es lo que está buscando? Gente que pueda decirle, Señor, cuenta conmigo. Heme aquí. No, heme aquí, envíe al vecino, pero heme aquí, hazme parte de. Y la garantía más importante, que fundamental en esos procesos allá, y yo voy a ir contigo. Ahí mismo en ese capítulo 4, yo voy a estar contigo. Esa garantía de
su presencia con nosotros, la misma garantía que se da en la gran comisión, ¿no? Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Se la había dado a Moisés. Ahora pues ve y yo estaré contigo, yo estaré con tu boca. Se lo da a un Jeremías que en su proceso dice, Señor, pero yo siendo tan joven, le da la misma garantía. Esos son los principios. Y ya en cuanto al proceso, gloria a Dios por el brazo misionero del concilio. Así es. El Señor va a usar diferentes medios y sí, la gente podría ir sola y buscar tal vez organizaciones paraeclesiásticas, pero el modelo de envío en la Escritura es la iglesia local. Si quieres ir, pero en una proyección de vida, dice alguien por ahí, pues yendo solo uno va más rápido, pero yendo acompañado va más lejos. Uh-huh. El principio es el principio del cuerpo, donde aún esté o no esté, la obra continúa. Somos responsables por abrir camino también por los que vienen. De nuevo, sí. No son visiones particulares, no, es la visión del cuerpo. En ese aspecto, por la gracia de Dios, Asambleas de Dios tiene un ADN misionero. Por eso estamos en más de 160 países. Y aquí las Asambleas de Dios en Colombia tienen herramientas para ayudar en un equipamiento maduro. GPM, eso es una belleza. Procesos en la iglesia, procesos de mentoreo también con un misionero de campo, pero también ese proceso de servicio en la iglesia. Hay estructuras de equipamiento que provee herramientas tanto para el misionero que va o como para la iglesia que envía. Igualmente importante delante del Señor. Muy bien, creo que está muy claro el proceso en la vida de Moisés y también cómo Dios de esa forma también ha trabajado en Débora y puede hacerlo con nosotros. Y quiero resaltar algo, y es que si vamos acompañados llegamos más lejos. Me gustó eso. Sí, y eso encierra mucho los procesos. Bueno, vamos llegando al final y se nos fue el tiempo de una forma que vamos a necesitar otro podcast para seguir hablando con Débora. Como al final de las películas, esta historia continuará. Bueno, pero no podemos terminar sin antes el recomendado de el día de hoy. Pero por supuesto que tenemos un recomendado. Ahora, quiero decir que este recomendado es un recomendado que me hicieron, o sea, recomendado de recomendado. Fue un estudiante que tuvimos esta semana en una de las materias de SEDI, los pueblos y sus creencias. Entonces ella dijo, no pueden dejar de ver esta película. Y no la he visto, por cierto, la voy a ver este fin de semana. Pero mira que ya vi la sinopsis, entonces se ve interesante. Y Andrea, muchas gracias Andrea, si nos estás escuchando, nos recomendó la película y se llama Ovejas en medio de lobos. Y tiene que ver con una pequeña iglesia que está creciendo en medio de un país... difícil. Sí, de un país de musulmanes. Entonces leí la sinopsis, se ve espectacular. Andrea dijo, y les voy a decir lo que ella nos dijo, alisten pañuelos al lado porque van a llorar. Entonces yo ya tengo listos mis pañuelos, voy a ver la película y bueno, y es a base de historias, de testimonios de hermanos nuestros en esas latitudes. Entonces ese es mi recomendado de la semana. Muchas gracias, Moni. Y bueno, gusto. Vamos llegando al final y antes de terminar quiero que nos despidamos y Débora, nos gustaría, aunque quizás no comprendamos mucho, que nos des un saludo en esa lengua preciosa, ese idioma hermoso que se habla allí en ese lugar y que el Señor le ha permitido aprender para comunicar el precioso mensaje del Evangelio. Denos un saludo de despedida y también luego en español para nuestros oyentes. Kalau Tuhan memanggilmu untuk melayani di antara orang yang belum pernah mendengar kabar baik,
Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang Anda memerlukan untuk melakukan hal itu. Si el Señor te ha llamado a compartir el Evangelio en medio de los que nunca han oído acerca de Él, Él se encargará de proveer todo lo que necesitas para ese llamado. Amén. Tuhan Yesus memberkati selalu. Que el Señor te bendiga siempre. Dan terima kasih banyak teman-teman. Y muchas gracias, mis amigos. Ay, qué belleza. Qué lindo. Qué hermoso. Me gusta. Se escucha. Moni, despídete ya de los oyentes del podcast. Claro que sí, un abrazo fraternal para todos ustedes los que nos han estado escuchando. Como dije, esta historia continuará. Entonces, si usted está encantado como nosotros escuchando a nuestra amiga Débora, bueno, continuará porque seguiremos con ella en una próxima emisión. Entonces, miren, no se lo puede perder. Por ahora, nos despedimos. Que el Señor les bendiga y gracias por haber estado con nosotros. Así es, los dejamos con esta preciosa melodía en el idioma Bahasa. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios.